¿Qué tal, amigos del Portal del Adulto Mayor? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y vamos a seguir aprendiendo como siempre, como cada vez que nos vemos ya saben que aprendemos de algo. Tenemos la fortuna de que este portal llega a sus casas y también a donde estén. Y pues agradezco mucho al Portal del Adulto Mayor que nos dé la oportunidad de hacer estas entrevistas en las que de veras todos salimos más informados. Y gracias, Martín, por supuesto, porque siempre estás atrás de nosotros, ahí echándonos la mano con todo lo que es la tecnología. Y el día de hoy vamos a hablar del ultrasonido. Estoy segura que te ha tocado hacerte un ultrasonido y tal vez no sabes muy bien cuál es la mecánica ni qué tantas cosas se pueden saber. Y a lo mejor te duele algo que dijeras, ¿y esto cómo podré saber qué es? Y puede ser el ultrasonido la respuesta. Hoy está con nosotros un experto, un médico que conozco hace muchos años y que además es una persona que tiene una clínica humana, profesional, realmente es alguien que se dedica con cuerpo y alma a su trabajo y que además acaba de sacar este libro que con este libro verdaderamente se nos quitan todas las dudas que queramos del ultrasonido. Te doy la bienvenida, querido Beto. Qué gusto que estés aquí con nosotros y muchas gracias. Al contrario, Concha, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos por estar aquí en este portal. Muchas gracias, Beto. Pues bueno, me gustaría que nos platiques básicamente qué es el ultrasonido y tu libro de qué va. Ok. Bueno, el ultrasonido es un método de imagen que actualmente sí se le conoce como ultrasonido y es una forma de adquirir imágenes de nuestro cuerpo utilizando ondas de sonido que se emiten a una frecuencia tan alta que nuestro cuerpo, nuestros oídos no lo perciben. Por eso se llama ultrasonido, porque va mucho más allá del umbral que nosotros alcanzamos a escuchar. El ser humano puede escuchar entre 20 y 20,000 Hz. Nosotros utilizamos frecuencias de megahertz, es decir, de millones de hertz, para poder crear una imagen. Y es algo, a fin de cuentas, muy sencillo, por así decirlo, porque prácticamente el ultrasonido que nosotros utilizamos actualmente viene siendo el tataranieto del famoso sonar, aquel sonar que se empezó a usar entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial para detectar minas o barcos o submarinos Así. enemigos. Así es. Entonces, un ginecólogo escocés que estaba en la Marina británica haciendo su servicio social, dijo, bueno, pues si el ultrasonido sirve para, o digo, si el sonar, o el sonido en sí sirve para detectar barcos y submarinos a distancia a través del agua, pues a lo mejor un aparato un poquito más pequeño pues puede servir para detectar lesiones, tumores o cosas en nuestro cuerpo, y así fue como empezó. Entonces, la ventaja de estos aparatos es que no utilizan radiación, que eso es algo muy importante, porque pues actualmente, tú sabes, con tanta información y gente que de repente se meten a ver cosas en Google, bueno, ya sabes que en las redes sociales de repente no falta quien diga, es que la radiación hace mal. No, la radiación no hace mal, porque actualmente la radiación es muy controlada y la radiación que se utiliza para estudios de diagnóstico es bajísima, pero aún así pues siempre existe ese miedo, ¿no? Y nosotros como tal debemos de protegernos y proteger al paciente cuando hacemos estudios de rayos X. Pero la ventaja del ultrasonido es que para nada utiliza radiación, son ondas ultrasónicas que se emiten a través de un aparatito que se le llama transductor. Se coloca en el cuerpo con un poquito de gel. El gel lo que hace es evitar esta capa de aire entre mi aparatito y el paciente. Y pues ya con eso nosotros podemos obtener imágenes. Podemos ver prácticamente todos los órganos, excepto cerebro y pulmón. ¿Por qué? El cerebro, pues porque está dentro de nuestro cráneo y el hueso, a fin de cuentas, no es... absorbe tanto el sonido que prácticamente no nos permite ver nada. Y en los pulmones, el aire, pues tampoco permite que haya una buena transmisión del sonido. Recordemos que una buena transmisión del sonido es a través de los líquidos, de tejidos semisólidos. Y, por ejemplo, en el intestino, que también a veces hay bastante gas, pues puede ser una barrera para realizar estudios
dirigidos a intestino. Sin embargo, cuando hay alguna patología, pues se puede ver perfecto con el ultrasonido. Pero a lo que voy es que músculo, tendones, ligamentos, obvio en obstetricia para ver bebé, en ginecología, útero, ovarios, en urología, próstata, vejiga, riñones, o sea, prácticamente en todas las especialidades el ultrasonido tiene una función. Y pues a mí mi papel es traducir esas imágenes en diagnósticos y pues con el fin de darle una mejor atención al paciente y que su estudio sea lo más certero posible sin, como te vuelvo a repetir, causar ningún daño. Porque además, otra ventaja del ultrasonido es que no utiliza medios de contraste. Actualmente sí se usan algunos medios de contraste para ultrasonido, pero en general no. O sea, no hay piquetes, no hay que meter líquidos, no hay que dar de tomar a veces sustancias a los pacientes ni material radiactivo, prácticamente no. Todo es a base de ondas sónicas. Sí, es algo súper amigable en el sentido de que no te duele, jamás te van a lastimar con un ultrasonido. Y ahorita que estamos en el mes, estamos terminando el mes del cáncer de mama, ¿por qué te piden, además de la mastografía, por qué es tan importante el ultrasonido? ¿Cómo enriquece? ¿Qué es lo que ven además de la mastografía? Sí, el ultrasonido y la mastografía son estudios que se complementan. O sea, ninguno es mejor que otro, porque también eso me ha pasado mucho. Hay algunas mujeres que, como te decía hace rato, pues les da un poquito de miedo la radiación y dicen, es que yo no me quiero hacer puro ultrasonido, no me quiero hacer la mastografía. Pero la verdad es que cada estudio, perdón, ve cosas distintas. Por ejemplo, la mastografía que se hace a partir de entre los 40 y 45 años, dependiendo de los antecedentes de los pacientes, va a ver el tejido, pero también va a haber microcalcificaciones. Las microcalcificaciones son pequeñas calcificaciones, como su nombre lo dice, microscópicas, chiquititas, que solamente se pueden ver a través de la mastografía. El ultrasonido no alcanza a ver microcalcificaciones. El ultrasonido sirve para ver cosas un poquito más burdas, más grandes. Pero, por ejemplo, si una paciente tiene un tejido mamario muy denso, o sea, tiene mucho tejido glandular, y dentro de ese tejido hay quistes o hay nódulos, con la mastografía no se va a poder detectar o no se va a poder diferenciar si es puro tejido glandular, si hay un quiste o si hay un nódulo. Entonces es cuando el ultrasonido entra en acción. El ultrasonido lo que va a hacer es detectar y diferenciar muy bien un nódulo de un quiste. ¿Cuál es la diferencia entre un nódulo y un quiste? Un nódulo es una lesión sólida, o sea, dura, y un quiste es una bolsita de agua. Imaginemos un globito de agua metido dentro de la mama, y los quistes son comunes porque pues pueden ser parte del mismo liquidito que se acumula en el tejido y que forman estos quistecitos que la mayoría o la mayoría de los casos son benignos, pero eso sí lo va a poder diferenciar bien el ultrasonido. Por ejemplo, en mujeres jóvenes que no han cumplido los 40 años y que les sale una bolita en la mama, pues aquí sí lo ideal es hacer el ultrasonido porque, como te digo, no utiliza radiación, y de hecho se puede hacer ultrasonido de mama pues prácticamente desde los 12 años, que es cuando empiezan a crecer las mamas durante la aparición de los caracteres sexuales secundarios, donde empiezan a desarrollarse las mamas, y si por ahí sale alguna bolita y se siente y la mamá se preocupa y nos trae a la niña, claro que se puede hacer el ultrasonido sin ningún problema, pero como te digo, siempre es un complemento. Hasta cierta edad se puede hacer puro ultrasonido, después de los 40 es como complemento a veces de la mastografía. Habrá ocasiones en las que el médico que ve las mastografías diga, bueno, pues a los que no eres candidata a ultrasonido, se vale también. ¿Por qué? Porque es poco tejido y lo que vemos se ve muy bien. O a veces pasa lo contrario, ¿no? Pues, bueno, pues por mastografía vemos que no hay ningún problema, hazte tu control con ultrasonido para ver este quistecito, si crece, si no crece o si se mantiene igual. Pero todo esto a lo que voy y quiero resaltar es que siempre debe ir dirigido por el médico tratante. O sea, tu médico de cabecera, ya sea ginecólogo, internista o quien sea quien te esté pidiendo estos estudios, él es el que en cierta forma va a dirigir la orquesta, porque él te va a decir qué es lo mejor para ti. Nos llegan a veces pacientes que no fueron a revisarse con su médico, sino que simplemente quieren salir de dudas de que si tienen una bolita y si es sólida o quística. Bueno, se vale, se puede hacer,
pero a veces queremos evitarles que gasten de más o que se hagan estudios innecesarios y por eso siempre recomendamos que de preferencia el estudio sea indicado por su médico de cabecera o su médico tratante. Claro, sí. Ok, pues muy bien, qué bueno, nunca me habían explicado tan bien o sea, el por qué por qué se tiene que. Gracias, está saludándonos Amada Corquidi, gracias a ti por estar con nosotros, Amada. Bueno, es importante, o sea, tú hiciste un libro, o sea, después de cuántos años llevas haciendo ultrasonidos, Beto? 25 años. 25 años. ¿Y qué has aprendido qué te han enseñado estos 25 años de hacer el ultrasonido? Híjole, he aprendido, no sabes, mucho. A mí lo que me gusta del ultrasonido, a diferencia de otros métodos de imagen, es que tú estás en contacto directo con el paciente. Y eso es muy enriquecedor. O sea, ya sea bebés recién nacidos, porque hago mucho ultrasonido pediátrico también, o adultos mayores. He tenido pacientes de 102 años, que no sabes lo bonito y lo agradable que es atender personas así, digo, cuando todavía están, entre comillas, sanos, por así decirlo, porque te platican una cantidad de cosas interesantísimas y es muy enriquecedor. A mí me fascina estar con los pacientes. De hecho, mis consultas, bueno, mis estudios no son de 15 minutos, porque yo sé que hay lugares donde nos pedían que hiciéramos estudios cada 15 minutos. Cuando dices, bueno, es que en 15 minutos no alcanzas a explorar bien a un paciente, ni puedes interactuar con él. Y si vas a tomar fotos, pues mejor contrata a alguien que tome fotos. Pero cuando vas a explorar a un paciente, tienes que escucharlo, porque el paciente te dice dónde te le duele, qué es lo que siente. A veces los médicos te dicen, bueno, pues ultrasonido de abdomen, pero el paciente ya estando ahí te dice, oiga, pero ¿sabe qué? Que tengo una bolita un poquito más abajo o que hace tiempo me dolía también en la parte de la pelvis. Entonces, la exploración, a fin de cuentas, es una exploración integral, la que yo realizo. Y eso me permite platicar con los pacientes. En el caso de los niños chiquitos, bueno, pues con los papás, porque tú sabes que generalmente cuando los bebés pues no te saben expresar lo que sienten, pues los papás son quienes te platican y quienes te van informando, mira, pues es que tuvo fiebre, no nos decía nada, pero se agarraba la pancita y cosas por el estilo. Entonces, para mí es lo que más me ha dejado en estos 25 años, el mayor aprendizaje es poder interactuar con los pacientes y poder ofrecerles un servicio de calidad, que no sienta que nada más es tomar fotos, que no sienta que nada más es masajearle la panza y vaya el que sigue. Porque te voy a decir una cosa, me han tocado pacientes también que les dicen que los regañan los médicos o los técnicos o quienes les hagan el ultrasonido. Y yo creo que es algo que no se vale. O sea, digo, ¿por qué lo regañan? Pues que porque no tomó agua, que porque no se preparó bien, porque no llegó en ayuno. Y a veces digo, bueno, pues es que es difícil y más en esta ciudad, por ejemplo, cuando sabes que el tráfico es a veces muy complicado y pedirle a una persona que venga tomando un agua una hora antes de llegar y resulta que a la mera hora pues llega aquí, ya le ganó y pasó al baño y aún así tienes que comprender eso y no tienes por qué regañar a los pacientes. Bueno, es algo que yo siempre platico mucho en este tipo de entrevistas, porque a fin de cuentas lo que estamos ofreciendo es un servicio y es un servicio que debe ser amable, porque si los pacientes vienen con angustia, con miedo, con temor de que les vayas a encontrar algo, de que les vayas a decir algo que no desean escuchar, algo que saben ellos que de encontrarles una cosa pues mala, por así decirlo, pues va a poner en jaque no nada más a ellos, sino a toda la familia. Entonces, si llegan con esa angustia y todavía los regañas, pues no se vale. Entonces, por eso, generalmente lo que te digo es que aprendo mucho de los pacientes y eso me ha dado a mí la oportunidad de ofrecer un servicio, pues un poquito con más de calidad, de calidez. Porque una cosa sí es la calidad, pero la otra es la calidez. Y la calidez es tratar bien al paciente desde que llega. Si es una persona que no se quiere desvestir porque tiene
pudor o porque le da pena, no importa. O sea, se pueden hacer los estudios sin que los pacientes se desnuden, porque también hay lugares donde para revisar la tiroides les piden que se quiten toda la ropa de la cintura hacia arriba y pues a veces no es tan necesario. Con que se descubran el cuello es más que suficiente. Las carótidas, por ejemplo. Entonces, trato de cuidar toda esa parte, como pues platicando un poquito con el paciente. Yo sé que en instituciones públicas o en lugares donde tienen mucho trabajo a veces esto es difícil, pero bueno, por lo mismo trato de que en mi lugar se pueda dar esa oportunidad de hacer el trabajo como a mí me gusta, ¿no? Y como creo que el paciente se pueda sentir a gusto. Claro, por supuesto. Y bueno, estaba viendo esto de tu libro, que aquí nos das todos los principios de cómo se hace el ultrasonido. También nos hablas de el Doppler, Ajá. que el Doppler, que es un ultrasonido, ¿no? Así es. Y fíjate que curioso, porque ahora que varios amigos médicos me han hecho el favor de comprar mi libro, bueno, de adquirirlo, me hablan y me dicen, oye, yo no sabía que el ultrasonido servía para hacer esto, y son médicos, ¿no? Y me dicen, yo no sabía que también se empleaba para esto, y un amigo me dijo, oye, y yo no sabía que Doppler era el apellido de una persona, Claro. y por eso lo incluí también, porque el Doppler es una herramienta que nosotros utilizamos para eh, estudiar el flujo sanguíneo. Lo que nosotros hacemos con el Doppler es ver la velocidad y la dirección en la que corre la sangre dentro de las arterias o las venas. Y cuando un órgano está sufriendo, cuando un órgano está enfermo, pues esto se manifiesta a través de los flujos sanguíneos. No, o sea, no nada más es para ver si hay trombos en las venas o si hay arterias tapadas en gente que fuma mucho o que tiene colesterol alto y que tiene placas. No, el Doppler también, por ejemplo, yo lo uso mucho en obstetricia. Desde el primer trimestre de embarazo podemos ver con el Doppler si hay alguna alteración en el corazón del bebé, por ejemplo, nada más con estudiar el espectro. Y, por ejemplo, también en insuficiencia renal, en riñones trasplantados, en hígado trasplantado, el Doppler tiene una función importante. Y el Doppler, pues es el apellido de Christian Andreas Doppler, que era un físico, matemático y astrónomo, exacto, ese de ahí, que nació en la ciudad de Austria en el año de 1802. Y él como físico desarrolló una teoría en la cual él decía que en este caso él viendo la luz de las estrellas, él decía, bueno, pues hay estrellas azules y estrellas rojas. Él pensaba que era por la distancia que existe entre la Tierra con estas estrellas, pero en ese momento él no tenía instrumentos de medición como para poder medir la velocidad de la luz. Sabiendo que la luz viaja a través de ondas, igual que el sonido, pues trasladó su teoría o su hipótesis hacia el sonido. Entonces el Doppler es ese sonido que nosotros escuchamos cuando un objeto a cierta velocidad se acerca o se aleja de nosotros. El ejemplo más claro es cuando vamos en una autopista y nos va a rebasar un auto que tú lo ves desde el retrovisor, un tráiler que viene a muy alta velocidad. Ese sonido que tú escuchas, cuando pasan los autos, ese es el efecto Doppler. Sí. Trasladándolo a nuestro cuerpo, pues las arterias y las venas vienen siendo como nuestros caminos, como nuestras autopistas. Y lo que estudiamos es ese flujo de sangre, cómo pasa a través de estos vasos. Gracias, Beto. A ver, nada más, porque la gente ya está preguntando que dónde estás. Entonces, le puedes decir a Martín, que está siempre con nosotros, ¿qué quieres dónde te encuentran? O sea, ¿qué les damos tu celular o qué es lo que quieres? Sí, en mi número el que tienen ahí, el de WhatsApp, a veces no contesto llamadas porque pues estoy dentro de la sala, pero está el teléfono por mensaje, por WhatsApp, me pueden contactar. En el momento que yo me desocupo, aprovecho para contestar mensajitos. Y los números del gabinete, si quieren se los doy, Sí, es 5513 sí. 13 70 58. Sí, está Y muy el bien. No sé, Martín, si a ver, ¿me lo puedes decir para que se lo ponga aquí a Martín? ¿55 qué? 13 13 Ajá, 70 sí. 58. Ok, ya Y tienes los dos. el número es igual, nada más cambiar 58 por 60 al final. Es el Ok, mismo. pues está muy bien. Es que están diciendo que gracias, que dónde estás, que porque le haces caso a la gente. Bueno, No, además, tú hiciste las caricaturas, ¿o no?
Sí, yo soy aparte caricaturista de hobby. Es caricaturista de hobby. Bueno, a mí lo que me gustaría, pues como sabes, aquí el portal del adulto mayor, hay una parte que tienes el ultrasonido genitourinario, que Ujú, tanto las mujeres, o sea, en esta etapa de la vida, de repente tantas cistitis, tantas infecciones y tantas cosas que pasan, y los hombres con la próstata, ¿no? ujú. Entonces, pues me gustaría que hablaras de la importancia de esas dos cosas y de que yo creo que hay que seguir haciendo estudios siempre, o sea, tiene que ser, o sea, no hay una edad en la que ya no. El otro día, una persona me acaba de decir que sin matriz le encontraron cáncer en la vagina Ujú, y tiene 80 años. sí. Entonces, tenemos que cuidarnos porque de veras la prevención es vida, ¿no? O sea, es lo que hay que hacer. Entonces, pero vamos en esa parte porque es tan importante. Sí, mira, el ultrasonido genitourinario, como te vuelvo a repetir, la ventaja que tiene es que no utiliza ni radiación ni medios de contraste. Porque para explorar o para revisar, por ejemplo, a veces la vejiga, antes se utilizaba, bueno, no, se sigue utilizando este medio de contraste que se mete a través de una sondita por la uretra, ya sean hombres o mujeres, y con eso podías ver pues si había algún defecto de llenado, si había un reflujo de la vejiga hacia los uréteres, varias cosas. Se pueden explorar muchas cosas. Pero el ultrasonido es un método muy amigable donde solamente le pides al paciente que tome un poco de agua. Como te digo, si se le complica por el tráfico, lo puede hacer llegando aquí al consultorio y revisamos, ponemos un poquito de gel tibio, porque también eso es otra cosa importante, calentamos el gel para que no esté frío. Se lo ponemos tibio en la pancita y con eso podemos revisar bien vejiga, en el caso de mujeres, útero y ovarios, en el caso de los hombres, próstata y vesículas seminales, porque también son parte de eso. Muchos se quedan con la próstata, pero también en las vesículas seminales puede haber algún problemita. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos con esto? Evaluamos la capacidad de llenado de la vejiga, la pared de la vejiga, porque el cáncer de vejiga aparece como pequeñas verruguitas en la pared de la vejiga y si la vejiga no está completamente llena, no se ven. Entonces hay que tener la vejiga bien llena. Vemos cómo entra la orina a la vejiga también, eso se puede evaluar. Personas que tengan un uréter que esté implantado de manera distinta o que tengan piedritas en el trayecto del uréter, con eso nosotros lo podemos dar cuenta. Revisamos también la capacidad de vaciamiento, cuánto se vacía la vejiga. O sea, yo evalúo antes y después. ¿Por qué? Porque con eso podemos saber si esta persona está reteniendo orina. En los hombres es más común por la próstata. Después de cierta edad, la próstata al crecer aprieta un poquito la uretra y al apretar la uretra hace que la vejiga no se vacíe de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que puede quedar orina residual y la orina residual puede ser algo que esté condicionando infecciones de repetición de vías urinarias. Y a veces hay pacientes que no vacían completamente su vejiga y constantemente tienen que estar tomando antibióticos porque tienen infecciones recurrentes. Entonces, por eso es importante realizarse este estudio. Con una vez al año como parte de un check-up es suficiente, pero si ya existe alguna patología, pues hay que darle seguimientos. Yo, por ejemplo, como te digo, no les exijo a mis pacientes que se tomen 2 litros de agua antes de llegar, que tomen líquidos. Y a veces con lo que llegan aquí, con la cantidad de orina que traigan en la vejiga, con eso es suficiente a veces para hacer el estudio. No tiene que estar tampoco muy llena, porque también eso es cierto. Fíjate que ya me pasó que una vez una mamá me dijo que a su niña de 2 años no le quisieron hacer el estudio en cierto lugar porque la niña no había tomado 2 litros de agua. O sea, imagínate, una bebé de 2 años tomando 2 litros de agua para hacer un estudio, pues no, o sea, volvemos a lo mismo, hay que adaptarse al paciente. Tengo pacientes de 90 años que tienen incontinencia, entonces tampoco les hacen los estudios que porque no tiene la vejiga llena, pues nunca la va a tener llena, perdón. ¿Qué es lo que quiere el médico evaluar? Pues la pared, la poca cantidad de orina que hay y si este paciente durante el estudio se le sale la orina, porque algunos vienen con pañal, no pasa nada. Para mí es un dato importante porque puedo evaluar y puedo estar viendo en tiempo real cómo la vejiga se va haciendo chiquita y calcular cuánto queda de orina residual. Entonces, es mucho de adaptarse a las necesidades del paciente. Y por eso es importante que en personas que tengan ya sea incontinencia o retención, pues sí, hacerse un ultrasonido por lo menos con cierta frecuencia, pues para ver que todo esté bien. Y si hay algún hallazgo que vale la pena seguir, pues que ya
su médico urólogo o internista o geriatra, quien lo esté viendo, pues tenga la información necesaria para dar el tratamiento. Claro. Y a ver, sí, es que está buenísimo. Y lo de la próstata, ¿se puede ver el crecimiento o qué? ¿Cuándo te mandan? Porque si no te hacen el antígeno prostático y te hacen el tacto, ¿en qué momento te mandan al ultrasonido? Esto es un tema, qué bueno que lo estás tocando porque es muy importante y yo se lo menciono siempre a los pacientes. La próstata se debe evaluar de 3 formas: antígeno, tacto y ultrasonido. ¿Por qué? Ay, se nos fue Beto Barrón, pero ahorita va a aparecer, ya lo verán. Beto, como que se cortó, a lo mejor. Ya, ¿dónde andas? Beto, nos Aquí andabas está, ya. aquí está. La Este, próstata se tiene que evaluar de 3 formas: ajá, ultrasonido, tacto y antígeno prostático en la sangre. así es. ¿Por qué? Te voy a decir, el antígeno te dice cómo está funcionando la próstata, por así decirlo. O sea, si el antígeno sale alto, es que la próstata puede estar inflamada o puede haber ya algún tumor por ahí dando lata. Depende qué tan alto salga el antígeno, ¿no? Si es muy poquito o es mucho. Eso ya lo valora el médico. Pero no te va a decir qué tamaño tiene la próstata, ni tampoco te va a decir qué consistencia tiene. O sea, nada más te dice cómo está, si está alterado o no la función, por así decirlo. El tacto sirve para que el médico sepa si esa próstata está blandita o está muy dura. Una próstata que al tacto está blandita generalmente no tiene mayor problema, pero una próstata que al tacto está muy dura, aguas porque a lo mejor hay un nódulo ahí que está creciendo y que está complicado. Y el ultrasonido te va a calcular el peso de la próstata en gramos, aparte de que la vamos a ver en manera directa, y si tiene calcificaciones, si tiene nódulos o si está lobulada o si una parte de la próstata ya se está metiendo en la vejiga, bueno, está empujando la vejiga, eso lo vamos a ver con el ultrasonido. Entonces, por eso es importante hacer los 3 chequeos. Ya el médico urólogo o quien vea al paciente decidirá si vale la pena estarlo vigilando con puro antígeno o antígeno y ultrasonido y de vez en cuando el tacto. ¿Por qué? Porque es dependiendo de los hallazgos. Y también algo muy importante, la próstata de manera normal o de manera cotidiana se explora por vía abdominal. Nosotros podemos hacer 2 tipos de ultrasonido de próstata, que es por vía abdominal, o sea, en la pancita, o por vía rectal. Generalmente cuando lo piden por vía rectal es cuando el médico ya sospecha algo y lo quiere ver con mayor detalle. Ay, qué barbaridad. Entonces ahí sí ya utilizamos una sonda que se mete a través del recto y es una parte pequeñita, es esto lo que entra, o sea, no es, la sonda es como de este tamaño, pero lo que entra es esta parte nada más. Nos Pero pasó te lo comento Beto. porque me han tocado pacientes que llegan sudando, sufriendo, y lo primero que me dicen es, doctor, ¿me va a doler? Le digo, no, no tiene por qué doler. Dice, es que, ¿por dónde me va a revisar? Dice, ¿me tiene que meter? No, no tengo que meter nada. La próstata, de inicio, se evalúa por vía abdominal. Cuando ya existe una sospecha, o te digo, el médico quiere estar más informado de cómo está su próstata, de si hay nódulos, esto, él mismo indica, sabes que sí quiere un estudio, pero con mayor detalle, entonces va por vía rectal. Pero es solamente en casos muy especiales. Generalmente, no. Digo, me ha tocado pacientes que llegan y luego se bajan el pantalón y se acuerdan. Digo, no, espérenme, no. Ahorita no es por ahí. Ya después, a lo mejor, si es necesario, sí. Pero por vía abdominal es suficiente. Oye, qué barbaridad. A ver, entonces estábamos viendo que el primer capítulo es ese. Y Ajá. entonces es importantísimo, las mujeres, por ejemplo, quistes en el ovario, ¿no? Por supuesto, el embarazo, y todo esto. Luego también, últimamente creo que ha aumentado mucho el cáncer de testículo. Sí. Fíjate, bueno, siempre ha existido a fin de cuentas, pero la detección es lo que hace que a veces parezca que hay más. La detección temprana. En lo que va de este año, yo he detectado 5 cánceres de testículos en pacientes que están entre los 15 y los 35, 40 años. O sea, justo en la edad reproductiva. Los Y la jóvenes. ventaja del ultrasonido es que te lo puede detectar a tiempo. Es decir, si la manchita o lo que se ve en el ultrasonido está muy pequeñita y está todavía dentro del testículo, sabes que la posibilidad de que le vaya muy bien al paciente es muy alta. Por desgracia, cada vez cuando uno encuentra un cáncer de testículo, generalmente se extirpa el testículo completo, o sea, no se puede quitar nada más la bolita.
Generalmente se va completo y ya dependiendo de qué tipo de cáncer sea, es como el médico va a decidir si hay que dar otro tratamiento extra, ya sea radioterapia, quimioterapia, etcétera. La mayoría de los pacientes, una vez que retiran el testículo, se pone una prótesis, en la mayoría lo acepta, pues para que anatómicamente o físicamente no se vea raro, ¿no? Pero a lo que voy es que la detección temprana es importantísimo, porque si en estos pacientes, de estos 5 que te platico, solamente uno tenía ya el testículo pues ya casi invadido. Lo bueno es que todavía estaba dentro de la cápsula. Y el cáncer, nosotros sabemos que hay diferentes tipos de cáncer. Hay cáncer que no son tan agresivos, pero hay otros que sí son muy agresivos. Entonces, ya una vez que los vemos por ultrasonido, lo que sigue es una biopsia y después la extirpación. Pero si se hace o si se detecta a tiempo, créeme que les va muy bien a los pacientes. ¿Cuál sería un síntoma para que se los digamos a los hombres? O sea, porque de repente los hombres saben un poquito menos de todo esto. Exacto. Todas las que están escribiendo son mujeres, ¿ves? Okay. Entonces, como siempre. Entonces, dinos, Beto. Fíjate que también es algo importante y pues vamos a hablar un poco también, te lo voy a comentar de la tiroides. El problema del cáncer es que cuando empieza no da síntomas. A veces solo se detecta así. Yo igual en los 3 años que llevo aquí he encontrado 7 cánceres de tiroides en mujeres que venían a hacerse otra cosa totalmente distinta, pero por iniciativa mía, porque esto lo aprendí de un doctor que estimé mucho porque ya falleció el doctor. Él me decía, a todas mis pacientes les revisas la tiroides, a todas, aunque no venga pedido, aunque es más, dentro de la exploración, si yo le mando ultrasonido de mama o de abdomen o pélvico, échale un ojito a la tiroides. Y lo he hecho desde hace 20 y tantos años. Y en estos últimos 3 años que tengo aquí en este gabinete, he encontrado 7 cánceres de tiroides en mujeres que no sabían y que venían a hacerse estudio de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en etapas muy tempranas el cáncer no da síntomas. ¿Cuándo da síntomas? Cuando ya empieza a crecer. Entonces, en los hombres, un dato de que puede haber una lesión importante en el testículo es que el testículo se empieza a poner duro y a crecer sin que duela. O sea, no hay dolor. Simplemente a la palpación se siente más duro, se siente como que está aumentando de tamaño, pero no duele. Cuando ya hay dolor es porque ya entonces ya está alterando algunas cosas alrededor, como el epidídimo o el plexo pampiniforme, que son estructuras que están dentro de la bolsa escrotal. En el caso de la tiroides pasa exactamente lo mismo. Aparece la manchita ahí, no da síntomas hasta que ya alguien por ahí en el elevador o en el autobús o en la oficina te dice, oye, se te ve una bolita aquí en el cuello, pues, ¿no será tu tiroides? Y resulta que ya entonces es cuando ya creció. Pero como te digo, muchas veces no da síntomas. Y por ejemplo, el cáncer de tiroides tampoco se ve reflejado a veces en los estudios de laboratorio. Te digo esto porque yo les pregunto a los pacientes, ¿ya se checó la tiroides? Y me dicen, sí, me acaban de hacer mi perfil tiroideo en laboratorio hace un mes y salí bien. Digo, ok, sí, pero por ultrasonido. Ah, no, nunca me lo han revisado por ultrasonido y voytelas. Ahí voy de metiche y ahí vamos a encontrar el nodulito. Entonces, sí es importante que en los check-ups, y esto también te lo digo y que lo exijan, porque no en todos los hospitales o clínicas donde hacen check-up les incluyen ultrasonido de tiroides. Esta es una campaña mía personal que la llevo haciendo yo desde hace muchos años. Y bueno, pues acá entre nos, yo fui quien le detecté el cáncer a un expresidente ya de varios sexenios atrás, que este doctor me dijo, por favor, chécale el abdomen, pero chécale la tiroides. Y chin, ahí apareció. Pero a lo que voy es eso, se puede detectar de manera muy temprana, aunque no de síntomas. Claro, sí, en los dos. A ver, y también hay que decir que si hay nódulos, a veces no te preocupan. Exactamente, Porque también. los otros me dijiste que no te preocupaban. Ah, sí. Acabo de ir el jueves. Sí, es que ese es el chiste, que cuando tú encuentras, y también hay personas que te digo, aquí se enteran que tienen quistes o nódulos en la tiroides o quistes también en los testículos, porque también llega a haber. Y la ventaja de esto es que cuando el ultrasonido lo realiza una persona con experiencia, Claro. él mismo te puede decir ahí, ¿sabes qué? Sí, chécatelo o no te preocupes, porque hay ciertas características y actualmente los colegios de radiología han establecido tablas en las que te dicen, así le vas poniendo un puntito, ¿no? Si la bolita mide tanto, un punto. Si tiene los bordes regulares, otro punto. Si tiene los bordes lisos, tal. Y al final de cuentas tú haces como que la suma y dices, ah, pues este ya pasa de 5 puntos, por así decirlo, entonces este va para biopsia.
Este no pasa de 3 puntos, este hay que vigilarlo cada 6 meses. O este lo tiene el paciente desde hace muchos años y no ha cambiado cada año. Entonces, esa es la ventaja del ultrasonido, que puedes tú, créeme, en 2 minutos, ver y decir, ah, aquí hay un nódulo, pero tiene estas características, no hay que hacerle nada más que vigilarlo el próximo año. Claro. Y eso está muy bien porque simplemente si tenemos esa disciplina de decir, ok, este mes del año voy a ir a hacerme los estudios correspondientes y pues si te va conociendo tu médico, como es tu caso, que además eres tan lindo como y tan profesional, o sea, entonces ya tienes guardadas las imágenes, vas viendo qué le pasa a la persona, la conoces y ya como que te fijas, o sea, con otros ojos. Es importante eso, lo que dices, comparar los estudios, o sea, tener un historial. Y si no los tengo yo le pido al paciente, siempre le digo, si va a venir para checar un nódulo y tiene estudios anteriores de otro lugar, no importa, tráigalos. Lo importante es hacer la comparación para ver si creció, porque así me ha pasado que una vez un paciente yo le hice un ultrasonido, le dije, no hay problema, no hay que hacer biopsia. Al siguiente año se lo hizo en otro lugar, pero no llevó los estudios previos y bueno, ya le estaban mandando hasta quitar la tiroides. Entonces me habló su médico tratante un poquito asustado y me dijo, oye, fíjate que me están hablando de este lugar y le están diciendo a mi paciente que hay que prácticamente ya quitarle la mitad de la tiroides porque un nódulo que no sé qué. Yo, a ver, mándame los estudios, los comparé con los que yo tenía del año pasado y dije, no, están exactamente igual. Simplemente que en el lugar donde se los hizo, pues no llevaba los estudios anteriores, creyeron que era algo de reciente aparición y pues ya se le han asustado, no nada más ellos, sino al paciente y a toda la familia del paciente. Claro. Eso es lo que es muy importante, tener confianza y saber quién sí te los va a hacer bien. Bueno, también las otras cosas que nos suceden, lo de las carótidas, que nos dices que, a ver, platícanos un poquito de esos. Esta es la parte de las carótidas. En el libro, les recomiendo de veras que bajen el libro de dónde, de Amazon o de dónde se compra. Ah, no, te lo escriben a ti. Ajá, por WhatsApp. Le escriben al doctor Barrón por WhatsApp y él se encarga de que le llegue el libro. Sí, ¿no? Sí. Y entonces, porque también todo, nos explica todo, o sea, realmente no va a dar tiempo en una entrevista de 1 hora, pero si tienen el libro, realmente, de veras, hay que estar informados. A mí me encanta eso de estar informada cada vez más. El ultrasonido de las carótidas, que es el vascular, ¿verdad? ¿O no? Ah, no. Sí, el ultrasonido de carótidas se debe realizar a partir de cierta edad. En jóvenes, digamos, en adulto joven no es tan importante, a menos que fume o tenga niveles de colesterol muy altos. Pero generalmente con el tiempo, con la edad, las carótidas se van haciendo cada vez más gruesas. Las carótidas son estas arterias que llevan sangre al cerebro. Tenemos una carótida común y luego se divide en dos, una que va para la cara y otra que va para el cerebro. La que nos interesa es la que va para el cerebro, porque ahí, si se llega a formar una placa, ya sea por colesterol o por tabaco, o a veces nada más por edad, esto puede hacer que se desprendan pequeños trombos que van hacia el cerebro y entonces vienen los accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, las tromboembolias o las embolias cerebrales, que es cuando, dependiendo del tamaño del trombo, porque a veces podemos hacer pequeños microtrombitos que no va a pasar nada, pero si es un trombo que se desprende de las carótidas y desde un tamaño significativo, va a dejar sin que le llegue sangre oxigenada a cierta área de nuestro cerebro y eso puede hacer que el paciente pues hasta perder la vida, ¿no? Puede suceder, como le ha pasado a gente famosa de la que nos hemos enterado, que estaban bien en su casa viendo la tele, como que se quedaron dormiditos, ya no despertaron, llegaron al hospital y ya no hubo nada que hacer porque el infarto cerebral era grandísimo. Entonces, las carótidas se exploran muy bien con el ultrasonido, volvemos a lo mismo, un poquito de gel en el cuello, se pone el transductor, se hace un rastreo. Si no hay placas, qué bueno, pero si llegamos a ver una placa, podemos medir la placa, ver si esa placa es calcificada o es una placa blanda. ¿A qué me refiero con esto? Las placas blandas son esas plaquitas que se pueden desprender o que pueden enviar trombitos. Son plaquitas que se forman recientemente. Cuando pasa ya mucho tiempo, esas placas se calcifican y a veces esas calcificaciones ya no provocan ningún problema, siempre y cuando no sea muy grande. Porque he llegado a ver pacientes que han tenido obstrucciones de más del 70% y ahí sí ya entra una situación en la que el cirujano vascular tiene que entrar, abrir y sacar esa placa para evitar que le deje de llegar sangre al cerebro. Nuestro sistema
vascular es una maravilla porque tenemos ramas por todos lados y aunque se tape una arteria, tenemos muchas otras en el cuello y del otro lado que asumen esa función. De hecho, en nuestro cerebro tenemos una cosa que se llama polígono de Willis, que es un círculo de arterias que si se tapa una, las otras sustituyen a esa que se tapó. Pero cuando ya el trombo o lo que tapa esa arteria ya es algo muy grande, pues entonces sí, ahí sí ya no pueden sustituir, ya no hay nada que hacer. Pero a lo que voy es que se puede prevenir esto como haciéndose un rastreo carotidio de vez en cuando, sobre todo si tienen niveles altos de colesterol en sangre y si fuman como chacuacos. Sí, sí, también hay muchas personas que realmente que no tienen ni idea porque no provocas, no hay síntomas tampoco. Sí, o sea, las placas se pueden estar formando a lo largo de muchos años y tú puedes estar sin ningún síntoma. A mí generalmente me piden que haga este estudio cuando ya hubo por ahí un síntoma, un dolor de cabeza o que de repente pierden la visión de un ojo por algunos segundos. Amaurosis fuga se llama, de repente ya no ven con un ojo y dicen, ¿qué pasó? Y ya después recuperan la visión. O sea, cuando empiezan a ver estos síntomas o gente con presión muy alta, entonces sí me piden un rastreito de las carótidas para ver si no hubo algo que se haya ido hacia el cerebro. Pero es parte de un tratamiento y de una serie de estudios integrales, no nada más es revisar carótidas. Pero sí lo ideal es, en ciertas personas con factores de riesgo, echarles un ojito. Y si no hay factores de riesgo, después de los 60, 70 años te las puedes revisar una vez al año nada más para estar tranquilos de que no hay algo que estén mandando plaquitas trombitos hacia arriba. Ok, pues sí, muy bien. Y luego también el ultrasonido del tracto digestivo. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Ahí, ¿qué nos puedes detectar con este ultrasonido? Muchas cosas. O sea, fíjate que el ultrasonido, como les decía en un principio, en adultos a veces es difícil valorar el intestino por la cantidad de gas. Pero una duodenitis, una gastritis donde se engruesa un poquito la pared del estómago o del duodeno, si lo puedes ver. Pero en niños, por ejemplo, en bebés, sí podemos ver desde búlbulos, que es cuando se tuerce el estomaguito, podemos ver hipertrofia pilórica, que es cuando se les cierra el píloro, y son bebés que vomitan, Como el y, y se hacen flaquitos, y esto es de recién nacidos, o sea, se puede ver desde recién nacidos. Me ha tocado ver en pacientes adultos también hernias internas, o sea, dentro de nuestro abdomen se pueden formar hernias dentro del intestino, y esto también forma un poco de búlbulos. Ya tengo aquí los 3 años que llevo aquí 3 pacientes que han tenido problemas de intestino y sí se puede ver con ultrasonido, aunque los métodos de imagen para intestino más específicos son otros como la tomografía o la endoscopía. Con ultrasonido puedes ver cualquier cosa que esté alterando, pero sobre todo para piedras en la vesícula, apendicitis, adenitis mesentérica, o sea, ganglios inflamados, y qué te puedo decir de hígado. En hígado podemos valorar desde principios de fibrosis, cirrosis, y lo que más veo, hígado graso. El hígado graso lo veo casi todos los días. Yo creo que un alto porcentaje de los pacientes que vienen por un chequeo o por una revisión de rutina o para ver si no hay una piedrita en la vesícula, tienen hígado graso. Y el hígado graso es muy común. No es malo en etapas tempranas porque tenemos tres grados de hígado graso, ¿no? La etapa más leve es el grado 1, que es el que encuentro con mayor frecuencia. El grado 2 y el grado 3 es cuando ya se empieza a relacionar con otras patologías como el alcoholismo o al abuso de sustancias o con hepatitis, la hepatitis C o hepatitis B. Bueno, ya estamos hablando de cosas más serias, pero el hígado graso es muy común y la mayoría de las veces tiene que ver con la dieta. Hay un tipo de hígado graso que es también por alcohol y eso lo vi en la pandemia, fíjate, mucha gente que durante la pandemia estuvo pues, sin salir de su casa y le creaba ansiedad de estar ahí tanto tiempo, pues se acabaron su cava, sus vinitos, se echaban un vinito para pues entre relajarse y estar tranquilos y a fin de cuentas regresaron a hacerse sus check-ups y ching, ahí está tu hígado graso por alcohol. Y es el hígado graso, pero ¿y entonces qué se puede quitar eso o no? El hígado graso es reversible en etapas tan tempranas como el grado 1 y sí me tocó ver un paciente que le vi el hígado graso y me dijo no. ¿Cómo se revierte esto? Su médico gastroenterólogo le dijo dieta, ejercicio
y alimentación sana. Y se puso disciplinadamente a hacer su dieta, su ejercicio, y a los 6 meses fue a que le revisara el hígado y ya estaba casi normal. Entonces sí es reversible, pero depende mucho de cada paciente. Es algo que no se revierte de la noche a la mañana. O sea, un hígado graso se va formando a lo largo de mucho tiempo. Igual ese mismo tiempo tarda en recuperarse, pero sí se puede. O sea, sí es reversible. ¿Y cómo lo ves? O sea, ¿porque se más hinchado o qué? ¿Porque le hice el hígado graso o qué es? No, digamos que nosotros le llamamos ecogenicidad digamos que al reflejo de las ondas por parte de los órganos. Por ejemplo, un órgano que es ecogénico está generando muchos ecos y en la pantalla se va a ver blanco. Una estructura que no tiene ecos, por ejemplo, la vejiga que tiene líquido o la vesícula que tiene líquido, se ven anecoicos, o sea, no generan ecos, no tienen ecos. Entonces, cuando nosotros vemos un hígado con un tono de gris blanco o tirándole a blanco, es porque ya hay una infiltración grasa. Y además, si se ven bien los vasitos dentro del hígado, bueno, quiere decir que no está tan grave. Pero si ese hígado se ve blanco y además ya no alcanzamos a ver los vasos del hígado y tampoco vemos estructuras alrededor porque está todo tan lleno de grasa, es como nosotros podemos decir si es un grado 1, 2 o 3. Pero generalmente así es como se ve y para tener una referencia lo comparamos con el riñón. El riñón está a un ladito del hígado, entonces podemos ver la diferencia entre el tono de gris de un órgano con otro y cuando el hígado está más blanco que el riñón, sabemos que ya hay una infiltración grasa por esteatosis. Ah, ok. Y luego esto que dices de las glándulas, o sea, nada más ultrasonido glandular. Pones aquí tanto las suprarrenales como el páncreas. El páncreas es una glándula. Así es, así O sea, es. no es un órgano, o sea, porque el hígado es un órgano. Yo pensé que el páncreas era un órgano. Bueno, también es un órgano, pero a fin de cuentas su función es glandular. ¿Por qué? Porque secreta sustancias hacia el tubo digestivo para ayudarnos a digerir los alimentos. Entonces, en cuanto a glandular, las glándulas que fácilmente podemos ver por ultrasonido es la tiroides y el páncreas. El páncreas a veces depende, como te decía, un poquito del gas que tenga el paciente en el abdomen, pero generalmente la glándula más accesible es la tiroides. El páncreas se alcanza a ver cuando hay una dilatación, una pancreatitis, un tumor o un quiste, se ve bien por ultrasonido. Y las glándulas suprarrenales son glandulitas que están arribita de los riñones. En niños, en bebés recién nacidos es muy fácil verlas. En los adultos ya no es tan fácil verlas. Se ven muy bien por tomografía. Pero si este paciente tiene, o bueno, si un paciente tiene un tumor en la glándula suprarrenal, entonces sí se va a ver por ultrasonido. Es un poquito como el apéndice. El apéndice en condiciones normales a veces no se ve por ultrasonido, pero cuando está inflamada, sí se ve. Ok. Y se puede detectar muy bien. Lo mismo pasa con las suprarrenales. Entonces, un adenoma suprarrenal o en la tiroides un adenoma o en las paratiroides, que son glandulitas que están detrás de la tiroides, que son las que nos regulan el calcio. Por ejemplo, en pacientes que están perdiendo calcio y que tienen osteoporosis en adultos mayores, a veces me piden que les haga un ultrasonido de tiroides para ver si no tienen un adenoma o un tumorcito en la glándula paratiroidea, porque esos son los que están provocando que el paciente pierda calcio a través de la orina y que sus huesos estén descalcificados. Entonces salen con unos niveles de osteoporosis ahí bajísimos y ¿qué es lo que hacen? Se quita ese adenoma y se acabó el problema. Qué barbaridad, esa no me la sabía. A ver, y ahorita que estás diciendo eso, ¿qué pasa cuando te dice el del ultra, o sea, a lo mejor la ginecóloga o el ginecólogo, es que ya no veo tus ovarios cuando estamos ya grandes, ya se te fueron, o sea, ahí los tiene uno y me dicen, es que se hacen chiquititos, ¿no nos preocupamos o sí nos preocupamos? No, no hay que preocuparse, es parte normal, digo. Después de los 50 años, cuando empiezan los periodos de menopausia, el útero y los ovarios empiezan a tener cambios, nosotros le decimos cambios involutivos. Cambios involutivos es que se hacen un poquito más pequeños y pues dejan de funcionar, es decir, los ovarios ya no empiezan a producir folículos y el útero, pues como a fin de cuentas ya no va a albergar un producto, un bebé, bueno, pues también se empieza a hacer más chiquito. Entonces es normal que después de los 50 años los ovarios cada vez se vean menos. Pero, aquí se entra el pero cuando una
persona, una mujer de 60 años, viene a hacerse un estudio y le veo un quiste en el ovario, aguas, porque entonces sí quiere decir que hay algo ahí, o es un quistecito que ya tenía desde antes y que ahí se quedó atorado, o es algo de neoformación, algo que se le está formando. Una vez me llegó una paciente de 60 años que ella juraba que estaba embarazada, porque tenía un abdomen duro y no, era un tumor, un quiste de ovario gigante, que a fin de cuentas era benigno, pero estaba muy grande y se lo tuvieron que retirar, más por el riesgo de torcerse que por el riesgo de malignizarse. Pero sí es importante, sobre todo en mujeres que están utilizando sustitutos de hormonas, que después de la menopausia pues se hagan un chequeo con su ginecólogo. Eso lo puede hacer el ginecólogo. Los ginecólogos tienen equipos de ultrasonido Sí. y ellos los pueden revisar y dicen, ah, mira, pues sí, hay un pequeño quistecito, no hay nada. Y ya cuando encuentran algo es cuando ya me los mandan a mí. Cuando ya dicen, ah, pues ahora vete con el doctor Barrón porque ahí hay un quistecito y que él lo pueda diferenciar mejor con el ultrasonido. Pero lo que voy es eso, o sea, si hay sustitutos de hormonas y los ovarios de repente están ahí como que todavía siguen funcionando, pues revisarlos y ver que no vayan a formar un quistecito o un tumorcito más adelante, porque si después de los 50 años un tumor de ovario hay que tener mucho cuidado. Sí, porque se van, te mueres, o sea, se va Sí. rapidísimo. Oye, ¿y el ultrasonido lo haces en forma vaginal o lo haces por la panza? Yo las dos. Las dos. Aunque me pidan a mí ultrasonido por vía vaginal, siempre reviso por vía abdominal. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que pueden estar alrededor del útero o de los ovarios, o sea, en la cavidad pélvica, y que a veces con el ultrasonido transvaginal no los alcanzas a ver. El ultrasonido transvaginal entra por la cavidad vaginal y topa con el útero y con los ovarios. Pero si hay algo a veces un poquito más arriba, y por ejemplo me ha pasado con algunas mujeres que tienen miomas, en la parte más alta del útero, a veces es más fácil verlos por vía abdominal que por vía vaginal. Y aquí te voy a decir una cosa, yo por vía abdominal me puedo tardar, no sé, 10, 15 minutos explorando cada parte. Pero ya cuando lo voy a hacer por vía vaginal, como ya vi todo lo que quería yo ver por vía abdominal, el estudio vaginal lo hago en menos de 5 minutos. ¿Por qué? Por cuidar todas estas situaciones de que no sea tan molesto. El Claro. otro día me llegó una paciente que me dijo que le tardaron una hora, digo, media hora, perdón, con el estudio vaginal, que porque no le encontraban los ovarios, que porque no le encontraban no sé qué, y la persona que le hizo el ultrasonido, pues no sé quién es, una mujer, que no sé si era técnica, doctora, no sé qué, estuvo media hora moviéndole y dice la paciente que salió pues muy lastimada, muy inconforme, muy molesta, y yo lo menos que quiero evitar es eso, que la persona se sienta agredida. Entonces, en todas las mujeres, así sean mujeres jóvenes, primero reviso por vía abdominal. Si veo que la vejiga está llena, ya les pido que pase al baño, hagan pipí, se ponen la batita y en una exploración ya de menos de 5 minutos, tomo medidas o lo que tenga que tomar y vámonos para afuera. Porque lo menos que quieres es que sea molesto. Hay mujeres que vienen sangrando y pues les da pena a veces que tienen, pero pues es normal, digo, a mí no me preocupa. ¿Por qué? Porque es parte de lo que el doctor quiere evaluar. Y a veces, y bueno, pues ponemos sabanitas especiales para que se quede ahí los fluidos, para que no caigan al piso y todo. Tratamos de cuidar todo eso para que el paciente se sienta cómodo. Porque si una paciente me dice es que tengo mucho sangrado y mi doctor quiere saber qué es, ¿me tengo que esperar hasta que termine mi sangrado? No. Y menos si tiene más de 50 años. Una paciente de más de 50 años con sangrado vaginal, hay que revisarla ya para ver por qué está sangrando. ¿Ya ven? ¿Cómo hay que cuidarnos tantas cosas? Bueno, tenemos poco tiempo, pero Sí. me gustaría que nos digas un poquito del músculo esquelético. ¡Ping! Pues hago mucho musculoesquelético porque con el ultrasonido puedes ver tendones, ligamentos, músculos, entonces de desgarros musculares. Ahorita estoy viendo pacientes en su momento les pusieron alguna prótesis de cadera y están viniendo con dolor y a veces pues podemos encontrar procesos inflamatorios donde se inserta el músculo o el tendón, ya sea en la cadera, en la articulación de la cadera, casos de artrosis y artritis. Por ejemplo, estoy haciendo ya desde hace algún tiempo ultrasonido de dedos para detectar de manera temprana artritis. ¿Cómo? Pues se pone el ultrasonido y ves qué tan inflamada está la cápsula y podemos ver si esa cápsula está inflamada o no con el uso del Doppler. Entonces sirve para ver si los pacientes están haciendo una artritis subclínica. ¿Qué quiere decir subclínica?
que ahí está, pero que todavía no ha dado muchos síntomas. Entonces, esto le sirve a los reumatólogos para decir, mira, pues ya tienes un proceso inflamatorio, antes de que tus dedos se empiecen a hinchar y se empiecen a deformar, pues vamos a empezar con tratamiento. Y son pacientes que les vamos dando seguimiento cada X tiempo y vas viendo cómo va mejorando su articulación. Entonces, en ultrasonido musculoesquelético se refiere a eso: músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. Hay cosas que se van a ver mejor con la resonancia magnética, por ejemplo, el ultrasonido de rodilla, para ver los ligamentos cruzados, esos que se lastiman los futbolistas, pues es mejor una resonancia magnética. Pero para ver ligamentos alrededor, el tendón del cuádriceps, cosas así, desgarros musculares, el ultrasonido es una opción que igual no tienen que meterte a la resonancia, que mucha gente con claustrofobia no la tolera, no tienen que meterte en medio de contraste. Y aquí, bueno, yo en 15 minutos te puedo decir si está desgarrado o no tu músculo, si hay un hematoma, un sangrado o qué pasó. Oh, wow. Sí, sí, sí. Y a ver, el de la piel y tejidos blandos. ¿Cuáles son los tejidos blandos? Bueno, todo lo que está bajito de la piel. O sea, Okay. piel y abajito de la piel le llamamos tejidos blandos. Hago ultrasonido facial. Fíjate que ahora algunos amigos míos, cirujanos plásticos, que inyectan algunos remodelantes para quitar arruguitas y eso, me piden este ultrasonido para que yo les pueda hacer un mapa de dónde están ciertas arterias. ¿Por qué? Porque ya ha pasado que luego les pinchan aquí para meterle tantito relleno y resulta que le dan a la arteria y se les hace un hematoma aquí a los pacientes. Se les hace un moretonzote. Entonces, cuando eso pasa, pues lo ideal es mejor hacer un mapeo y bolitas también por relleno que se llegan a formar, muchas cosas en la piel, desde granitos y para dedos. Por ejemplo, también me tocó ver unos tumores glómicos que se forman en los dedos. Es una doctora dermatóloga amiga mía que me manda sus pacientes y me dijo, oye, revísale porque veo en el dedo una protuberancia. La revisamos y resultó ser un tumorcito, fíjate, raro, debajito de la piel. Tengo mis métodos para revisarlos, pero puedo ver desde bolitas en los pies, en los músculos. Lo que más veo tal vez son lipomas, o sea, bolitas de grasa, que pues, el médico quiere saber si es algo quístico, si es un tumor o es solamente grasa, o quistes epidermoides, que son de repente quistecitos que se forman debajo de la piel y que a veces pueden ser molestos, se pueden infectar y pueden llegar a causar alguna molestia en los pacientes. Entonces sí hago mucho ultrasonido de piel. Fíjate qué interesante. Realmente nosotros, como que nuestra cultura es de ultrasonido y te suena bebé, ¿no? Ajá, sí. Sin embargo, las personas mayores no tienen nada que ver con los bebés y tenemos que hacernos todos estos chequeos y estos ultrasonidos. Y a ver, lo que es maravilloso cuando uno va contigo es que eso que dices, ¿no? De que revisas, o sea, no te limitas. Te mandaron al ultrasonido de hígado, no. O sea, revisas toda la zona, luego revisas la tiroides por tu formación y por todo esto que estás diciendo. Y realmente esa consideración para las personas mayores, que muchas veces, como tú me has comentado de tus pacientes que llegan en condiciones pues que están enfermos, que llegan en silla de ruedas, o sea, o que van con un cuidador, todas esas cosas de transmitir la confianza, el cariño, el cuidado, el tiempo, o sea, te ha tocado, me has comentado de hijos que le dicen, ya apúrate, desvístete, o sea, y que tú dices, ese trato prefieres o sea, intervienes inmediatamente, ¿no? O sea, el paciente geriátrico que te ha enseñado y que has visto. Fíjate que eso, es importante hablar de esa situación por lo mismo que te decía hace rato, que me ha tocado escuchar que los regañan y a veces no nada más son los médicos, sino también los hijos o los familiares o quienes llevan al paciente y apúrate papá o ándale mamá y no tienes que contarle eso al doctor, él no le interesa saber eso, dile lo que te duele. No, o sea, a veces el dolor no es físico, y tú lo sabes, y más en esa edad, y más cuando se sienten maltratados. Entonces, procuro darles una hora, por ejemplo, aunque así sea nada más un ultrasonido de tiroides, que me tardo 10 minutos, le doy más o menos una hora de espacio, y más en esta zona donde estoy acá en Santa Fe, que luego hace mucho frío, porque los pacientes vienen bien tapaditos, vienen en silla de ruedas, y simplemente pasarlos del pasillo a la camilla, quitarle la ropa. A veces son pacientes que no pueden estar acostados, necesitan 2 o 3 almohadas porque traen un problema de cervicales.
todas esas consideraciones las hago y por eso doy este tiempo para poder explorar bien al paciente. Y ya me ha pasado que luego les revisaba el abdomen, por eso fue hace muchos años, y se iba el paciente y al otro día regresaba, es que ahora me mandaron de no sé qué, y es que ahora del riñón, y es estar, así que trayendo y llevando al paciente, cuando en una sola exploración se pueden hacer varias cosas. Entonces, ya si yo encuentro algo que me llame la atención, por ejemplo, hernias, me han tocado ver pacientes que vienen para ultrasonido de hígado y pues de una vez le encontré la hernia, pues se la reporto. O sea, es un ultrasonido de pared, ya no tiene nada que ver con el hígado, pero pues cambiamos de transductor, le reviso la hernita y la reportamos para que así su médico diga, pues sabes qué, qué bueno que te la vieron, ya vamos a interconsultar al cirujano para ver si eres candidato a cirugía o no, y se acabó. Pero no tener que estarlo llevando y trayendo y aparte desvistiéndolo. De Claro. por sí, como te digo, es complicado, pues hacerlo lo menos complicado y que en una sola sesión se pueda ver o se pueda abarcar lo más que se pueda. Claro. Sí, entonces es muy importante. Pues ya terminó nuestra hora. Te agradezco mucho, Beto, porque de verdad nos diste una clase completísima. Las personas, ¿podrías, Martín, hacernos el favor de poner un poquito más el número celular del doctor Barrón? Porque, miren, aquí está el celular, lo pueden ver en la pantalla. Por favor, las personas que quieran el libro, con que le pongan el WhatsApp, él inmediatamente se va a organizar con ustedes. Y más allá del libro, yo les recomiendo que si alguien tiene la menor duda de su salud o si su internista les recomienda o el doctor que sea un ultrasonido, vale la pena consultar a una persona como el doctor Barrón, que les aseguro que después de ir con él ya no irán con nadie más. Muchas gracias. Y eso Y, lo dice mucha gente. y los libros los mando firmados, autografiados, todo. Y está perfecto. Miren el mío. Qué bonito está mi libro, todo autografiado y con mucho cariño. Pues muchas gracias, Beto, por por Gracias esta a ti. clase que nos diste y pues ahí seguimos, seguimos cerca, como siempre. Gracias a ti, Cocha, de veras. Muchas gracias. Abrazo fuerte a todos y gracias a todo tu auditorio. Nombre del libro, aquí está el nombre del libro, es Ultrasonido, una ventana amigable a tu interior. Las personas que nos están preguntando. Y yo les recomiendo de veras que escuchen otra vez la entrevista para que vean todo lo que se puede ver en un ultrasonido. Y recuerden que se quedan todas las entrevistas aquí en el portal del adulto mayor. Y sobre todo, mientras más informados estemos, más podemos cuidar nuestra salud. Hagámonos responsables de esa información. Ay, se salió Beto, pero bueno, nos despedimos de ustedes. Soy Concha León Portilla. Nos escuchamos dentro de 15 días y nos vemos, por supuesto, aquí en el portal del adulto mayor. Gracias, Martín, por tu apoyo. Gracias, portal del adulto mayor, por dejarnos llegar a todos. Gracias a todos ustedes que nos escucharon y nos vieron. Y hasta la próxima. Déjame ver qué están diciendo. Gracias por el tiempo que se toma el doctor. Claro, porque sí, o sea, ahorita dejó a pacientes esperando seguramente. No, porque además es puntualísimo. Pero muchas gracias a todos y que estén muy bien. Nos escuchamos ya en noviembre con este año que va a galope. Les mando un beso a todos. Gracias.